Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar uno de esos misterios que siempre nos tienen pegados a la pantalla, la vida de nuestras celebridades favoritas. Y hoy el foco está puesto en una pareja que ha dado mucho de qué hablar, tanto en su relación como, ahora, en su sorprendente ruptura. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que, para sorpresa de muchos, han decidido seguir caminos separados. Pero lo que realmente ha encendido las redes sociales y ha desatado un torrente de especulaciones, y lo que nos trae aquí hoy, es algo mucho más específico, algo que parece haber sido pasado por alto por muchos, pero que creemos podría ser la clave para entender lo que realmente sucedió. Estamos hablando de el collar de Kerem en el cuello de Hande. Parece un detalle insignificante, ¿verdad? Un accesorio, una joya. Pero en el complejo mundo de las relaciones públicas y los gestos románticos, incluso el objeto más pequeño puede llevar consigo un significado profundo. Así que pónganse cómodos, prepárense para un análisis detallado, porque vamos a sumergirnos en este fascinante tema. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Damos clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, y créanme, este es solo el comienzo de un viaje lleno de sorpresas. Ahora, entrando en materia, la noticia de la separación de Kerem y Hande cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, y su relación parecía sólida, llena de complicidad y amor. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y pronto trascendió a la vida real. Las fotos juntos, los gestos de cariño públicos, las entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración, todo apuntaba a un romance de ensueño. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, o quizás, las circunstancias de la vida real resultan ser más complejas de lo que percibimos desde fuera. Y aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy, el collar. Para quienes siguen de cerca a la pareja, este detalle no pasó desapercibido. Hande fue vista luciendo un collar que, según las imágenes y los reportes de los fans más observadores, pertenecía o había sido un regalo de Kerem. No era un collar cualquiera, sino uno con un diseño particular, a menudo asociado con un significado especial. En el contexto de una relación tan mediática, estos pequeños detalles se convierten en símbolos, en pistas, en fragmentos de una historia que intentamos reconstruir. ¿Por qué Hande seguiría luciendo este collar si la relación estaba en declive o ya había terminado? ¿Era un acto de rebeldía, de nostalgia, o simplemente un accesorio que le gustaba y que no quería dejar de usar? Estas son las preguntas que nos llevaron a investigar más a fondo. Analicemos primero el contexto temporal. Las primeras especulaciones sobre la ruptura comenzaron a circular hace unos meses, y fue precisamente en ese periodo, o justo antes de que se hicieran más fuertes los rumores, cuando Hande fue vista portando este collar de forma recurrente. Esto añade una capa de intriga. Si ya existían tensiones o si la decisión de separarse estaba tomada, ¿por qué mantener un objeto que representa un vínculo tan íntimo? Podríamos pensar que era una forma de mostrar su afecto, una resistencia a dejar ir completamente, o incluso, como he dicho, simplemente un accesorio favorito. Pero la intensidad con la que los fans lo comentaron sugiere que había algo más. Los collares históricamente y culturalmente han sido portadores de significado. Pueden ser un símbolo de amor, de compromiso, de amistad, o incluso de protección. En el caso de celebridades, a menudo son regalos significativos de sus parejas, hechos con la intención de perpetuar un recuerdo o un sentimiento. El collar en cuestión, según las descripciones y las imágenes que circulan en Internet, es un diseño delicado, a menudo descrito como un símbolo de unidad o conexión. Si Kerem se lo regaló a Hande en un momento de gran intimidad y afecto, su posterior uso podría interpretarse de diversas maneras. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado entre los fans es que el collar representaba un compromiso o una promesa que, a pesar de la ruptura, Hande sentía que debía honrar de alguna manera. Quizás no se trataba de un anillo de compromiso formal, pero sí de un gesto que implicaba un nivel profundo de seriedad en su relación. La ruptura, entonces, no habría sido algo repentino, sino un proceso más complejo y el collar podría ser un recordatorio tangible de esa complejidad.
Podría ser una forma de Ande de decir, en silencio, que a pesar de lo que pasara, siempre habría un lugar especial para Kerem en su corazón, o que los sentimientos que compartieron fueron genuinos y significativos. Otra perspectiva podría ser que el collar es simplemente un objeto que a Ande le gusta y que en su momento le fue regalado. No todas las cosas en la vida de una persona tienen que tener un significado oculto o dramático. Sin embargo, dada la notoriedad de la pareja y el torbellino de especulaciones que rodean su vida personal, incluso los gestos más simples pueden ser magnificados y analizados hasta el infinito. Los fans, al verla con el collar, buscaban una explicación, una señal que confirmara o negara sus sospechas sobre la relación. Es importante recordar que muchas de las interpretaciones que hacemos sobre las vidas de las celebridades se basan en fragmentos de información, en suposiciones y en nuestros propios deseos. No tenemos acceso directo a sus pensamientos o a las conversaciones privadas que tuvieron. Sin embargo, el acto de usar un objeto que claramente tiene un origen romántico, incluso después de una ruptura, sugiere una resistencia a borrar por completo el pasado, una voluntad de mantener viva la memoria de lo que fue. Ahora, ¿qué podría haber llevado a la ruptura? Las razones detrás de la separación de Kerem y Ande son, hasta ahora, inciertas. Se han mencionado muchas cosas en los medios, desde diferencias irreconciliables hasta presiones externas y agendas de trabajo incompatibles. En el mundo del espectáculo, la fama y la constante exposición mediática pueden ser muy desgastantes para cualquier relación. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes, y la falta de privacidad pueden generar estrés y distancia. Si ambos estaban enfocados en sus carreras, es posible que su relación haya sufrido las consecuencias. El collar, en este contexto, podría ser visto como un ancla al pasado, un recordatorio de los momentos felices que compartieron, antes de que las presiones de la fama hicieran mella. Quizás al usarlo Ande estaba recordando esos días, o tal vez era un gesto inconsciente, un hábito que se había formado durante su tiempo juntos. También podríamos considerar la posibilidad de que la ruptura no haya sido tan amarga como algunos podrían pensar. A veces las parejas se separan porque se dan cuenta de que, aunque se quieren, sus caminos en la vida son diferentes. En estos casos el afecto y el respeto pueden permanecer, y el uso de un regalo significativo podría ser una forma de reconocer esa historia compartida sin aferrarse a un futuro que ya no será. La forma en que los fans lo han interpretado, sin embargo, tiende a buscar un drama, una explicación que justifique la decepción de ver a su pareja favorita separada. Si intentamos ponernos en su lugar, si imaginamos haber tenido una relación intensa y publicitada, y luego decidir que no funciona, mantener un regalo tan personal como un collar de tu expareja podría ser una señal de madurez emocional. Es decir, te valoro o aprecio lo que tuvimos, pero no podemos seguir juntos. Es una forma de cerrar un capítulo con gracia, sin borrarlo por completo. Otro aspecto a considerar es cómo los medios y los fans, a través de las redes sociales, magnifican estos detalles. Un simple post de Ande luciendo el collar podía generar miles de comentarios y teorías. Los paparazzi estaban siempre al acecho y cualquier aparición pública se convertía en objeto de análisis. Esto, a su vez, ejerce una presión adicional sobre las celebridades, que pueden sentir la necesidad de ser coherentes con las expectativas de su audiencia, o de enviar mensajes específicos a través de sus acciones. En definitiva, el collar de Kerem en el cuello de Ande, más allá de ser un simple accesorio, se ha convertido en un símbolo de su relación y de su posterior ruptura. Ha servido como un catalizador para la especulación, permitiéndonos reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la influencia de los medios y la forma en que interpretamos los gestos de las celebridades. Si bien nunca tendremos la certeza absoluta de su significado, es innegable que este detalle ha añadido una capa de profundidad a la historia de su separación. Ha sido un recordatorio de que incluso en la vida pública y aparentemente glamurosa de las estrellas, existen emociones complejas, historias personales y a veces, un simple collar puede decir mucho más de lo que pensamos. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado el misterio del collar de Kerem en el cuello de Ande, y cómo este pequeño detalle puede haber ocultado un mensaje o, al menos, haber alimentado las especulaciones sobre su ruptura. Hemos reflexionado sobre el significado de los regalos en las relaciones, la presión mediática sobre las celebridades y la forma en que los fans interpretamos sus vidas. En resumen, hemos visto cómo un simple accesorio puede convertirse en un tema de debate apasionado y cómo, en el mundo del espectáculo, cada detalle cuenta. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo.
Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y desentrañar juntos estos misterios que tanto nos intrigan. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre el collar? ¿Creen que tenía un significado especial? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la ruptura de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las celebridades, desentrañando misterios y compartiendo contenido que espero les encante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.